generalmente en los finales, para quienes no llegan a la instancia de coloquio, algo les hago cambiar de recursivo a iterativo, de iterativo a recursivo, para ver que comprenden los dos conceptos correctamente. Y esto también entra en el examen, digo, para que no les quede como que no existe. Entonces, vamos a ver el 2, que yo lo tengo hecho, que es, lo tengo hecho en base a un alumno que lo hizo, pero lo retoqué un poco. Realice un sistema que permita el registro de alumnos de una institución que permita registrar, modificar, eliminar los mismos. Los datos de los alumnos son nombres, apellido, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Registrar un nuevo alumno, eliminar un alumno, actualizar, agregar, después de seleccionado, agregar antes, mostrar listado de los alumnos. Ya viéndolo así y habiendo visto todos los TDA que vimos, no hace falta que me digan que es con listas, porque yo ya me debería dar cuenta que la estructura, el tipo de dato abstracto que necesito para guardar esto, es una lista. Sacando que me diga mostrar listados, porque en una pila también puedo mostrar el listado, es porque no me exige ningún orden en particular, no me exige un orden de obtención, un orden de guardado de la información. Entonces, la lista siempre es como el más dinámico, más amplio y más simple. Ahora, ¿qué tipo de lista pueden utilizar acá? ¿Qué tipo de listas hay? Primero, para ir haciendo un pequeño repaso y que vayan rememorando. Y para saber si hay gente del otro lado, porque ahora no les veo las caras. Así que, ¿qué tipo de listas hay? ¿Están ahí vivos y vivas? Me lo chatearon. A ver. Simple, doble y circular. Bien. Es justamente eso. Enlazada simple, enlazada doble. Y circular en realidad puede ser enlazada simple circular, enlazada doble circular. Perfecto. Eso para ir repasando. Tranqui. No es que estoy preguntando como si fuera un examen. Entonces vamos a ver cómo está hecho el TP4. Porque si me lo pongo a hacer vamos a tardar un montón y preferible es ir viendo. De hecho, les pido que si tienen dudas sobre algo, aunque les parezca una pavada, lo digan. Porque ya la clase pasada estuvimos viendo que por ahí no comprendían por qué estaban los archivos separados y no juntos y todo eso. Y está bien que tengan esas dudas, pero sáquenselas ahora, no en el parcial, porque en el parcial se las sacan con una nota. Es mejor antes. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a ponerlo así. ¿Qué tenemos que hacer? Igual ahora lo voy a agrandar. Registrar un nuevo alumno, eliminar un alumno, actualizar un alumno, agregar después, mostrar. Entonces, ¿qué tengo que definir primero? Obviamente yo agrego lo voy a hacer todo esto con un WinForm, lo podríamos hacer por consola, pero acá todo lo vamos a hacer por WinForm, así que esa no es una opción. ¿Y qué hago primero? Primero voy a tener que desarrollar mi lista. Esperen que le voy a dar algún zoom, creo que era así. Sí, ¿por qué no me hace el zoom ahora? Bueno, no le da zoom. Pero en un momento sí. Bueno, no importa. Hágale zoom ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a definir mi lista de alumnos. Obviamente la puedo llamar lista, la puedo llamar como quiera. Yo lo llamé lista de alumnos. ¿Qué tipo de lista puede ser? Como dijeron antes, cualquiera de las listas. En este caso en particular, y no por alguna decisión, por algo que me haya llevado a eso, se generó una lista doblemente enlazada. ¿Por qué? Porque sí, para que además vean cuáles son las ventajas de tener una lista doblemente enlazada y qué tipo de lista es. En donde esto es una lista en donde no especifica, para que vean además qué diferencia hay entre una lista y una cola y una pila, porque acá justamente uno no especifica el orden. Entonces
puede agregar al final o agregar al principio. Entonces, esta es una lista doblemente enlazada que agrega al final. Yo primero, ¿qué tengo que definir? Mi lista con, si es doblemente enlazada, con un puntero al inicio y un puntero al fin. Y estos van a ser mis nodos, que son quienes van a tener mis punteros. O sea, quienes me van a decir cuál es el armado de mi lista. Ya sea siguiente, anterior y demás. Hasta ahí, ¿eso lo tienen en claro? Les va a parecer que pregunto bastante, pero quiero ir yendo a pasos que vayan teniendo en claro y no ir avanzando sobre cosas que por ahí se complican. Ahí está. Un check me dijo que sí. El resto, puedo estar viendo Vélez Sarmiento, que está jugando medio para el trasero, pero bueno. Entonces, yo defino mi lista que va a tener esto, y esto es la función, esto después lo voy a hacer. Esta es la funcionalidad que le voy a dar después. Yo decidí tener un puntero al inicio, un puntero al fin y un contador. ¿Para qué? Me pintó tener un contador. Para mostrar para afuera un contador. Podría no tenerlo, pero para que vean que se utiliza muchas veces tener un contador. De hecho, cuando usen el de net, la lista de net, ustedes hacen un punto count y les dice cuál es el tamaño de la lista. Y no es que recorre toda la lista para hacerlo, va guardando un contador. Bueno, vamos a programar eso ya y vamos a tener nuestro contador. ¿Por qué además? Porque quería mostrarles, que esto es algo que siempre les genera dudas a todos, el tema de las properties, del getter y setter, y esta es la utilización más correcta de un getter y un setter, en donde yo tengo mi variable privada, cantidad de alumnos con minúscula, que desde afuera no la puedo ver. Y después tengo mi variable pública, que lo que hace es, me retorna la variable privada y guarda en la variable privada. Acá es donde yo podría desarrollar restricciones, en donde si la cantidad de alumnos, por ejemplo, es 10, no dejar lanzar que no se pueden sumar más, entonces lanzo un error, entonces me va a romper esto. No nos vamos a meter por ahora en ese quilombo, pero para que tengan una idea, sobre todo porque siempre preguntan de getter y setter, esta es como la forma más correcta de tener una propiedad privada, su set, que lo único que hacen es mostrar la propiedad privada. Podríamos también sacar esto y hacer esta propiedad pública, y es lo mismo, solo que generalmente le ponemos la C mayúscula porque lo que es accesible desde afuera como property se le pone con mayúscula. Si es una property, si es un atributo, se le pone con minúscula. Esas, recuerden, son estándares o usos que se le da a la nomenclatura. No es que sea obligatorio. Pueden hacer lo que se les cante, pero es una norma que llevan a cabo todos los desarrolladores. Entonces, esto es fin. Ahora, después, ¿qué tengo que tener? Mi alumno. Entonces, yo ¿qué tengo que ver acá? ¿Qué información me pide guardar? Son los datos de los alumnos, son nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Ahora, ¿qué me dice sobre estos tipos de datos? De hecho, quienes ya han cursado metodología conmigo saben que yo en eso a veces rompo un poco los quinotos. Bueno, acá me falta información, porque no me dice qué tipo de datos es el DNI, si es el DNI de Argentina, si es de otro lugar, si va a ser numérico, con letra, si va a guardar solo el número. Bueno, esa es información que tendríamos que obtener. En este caso, podemos agarrar la opción que nos pinte a nosotros. Entonces, está el DNI, que es un entero, nombre y apellido, podría ser un string, sí, podría ser un string, pinto ponerle entero, nombre y apellido, dirección, teléfono, fin. Y después, ¿qué tengo que tener en mi clase alumno, que vendría a ser mi nodo? Tengo que tener justamente el puntero al siguiente y al anterior. ¿Por qué puntero al siguiente y al anterior? Porque yo definí que lo quería hacer con una lista doblemente enlazada. ¿Para qué? Para que tengan esta información de bueno, cómo usar la lista doblemente enlazada. Generalmente nunca está la lista doblemente enlazada, entonces quería poner esto. Y esto acuérdense siempre que es opcional, que bueno, para hacer la representación de la clase esta, cuando yo instancie el objeto, quiero que tenga su representación string, entonces la defino yo. Bueno, va a tener
va a mostrar su DNI, espacio, guión, apellido, coma, nombre, guión, fecha de nacimiento, formateado a un formato de fecha corta. ¿Por qué? Porque me pintó, y para que sepan que existen estos formatos automáticos que le ponen tu short day, tu long day, y automáticamente lo hace en base al idioma que tienen configurado en la máquina y demás. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve que este método? Sí, bueno, este método le sirve para transformar una fecha a un string. Una fecha de string hay que transformarla de alguna forma en particular. Hay que ver si vos querés mostrar la fecha, el mes y la hora en palabras, en números, si querés mostrar la hora o no. Esto lo único que hace es te saca no muestra la hora y la hora, minutos y segundos. Solo te muestra la fecha. Porque acordate que el datetime es una estructura de un tipo de dato de fecha que guarda fecha y hora, segundos y microsegundos. Entonces, si nosotros queremos ver los segundos y los microsegundos, tendríamos que utilizar otro formato. Hay un montón de formatos. Este es uno que ya viene fijo. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer tu string y entre paréntesis pasarle mi propio formato que tiene que ser correcto. No sé, mes, fíjense que acá ya me va sugiriendo los formatos. Estas otras formas. Yo quiero poner días de la semana, días. Me sirve para transformar una fecha a string como quiera yo. Yo lo estoy haciendo así. Entonces, acá yo teniendo esta clase alumno y esta clase lista de alumnos, yo ya tengo configurada, tengo desarrollada mi lista doblemente enlazada. ¿Qué me falta ahora para finalizar el desarrollo de mi lista doblemente enlazada? Bueno, generarle el comportamiento a mi lista. Entonces, ese comportamiento que le voy a generar a mi lista, lo agrego obviamente en mi lista doblemente enlazada. Entonces, ¿qué comportamiento decidí yo hacer? Agregar alumno al final. Podría ser agregar alumno al principio también, como es doblemente enlazada. Yo generalmente está bueno poner los dos métodos y que quien quiera utilizar esa lista use el que le parezca mejor. En este caso está hecho ese solamente porque es el que se usa para el ejemplo. Entonces, agregar alumno al final. Y fíjense que esto es algo que está bastante bueno porque, digo, que se suele utilizar, es que no le paso un nodo como en los otros ejemplos, sino que directamente yo me abstraigo un poco de los nodos. Ahora vamos a ver cómo está hecho. Primero, este es el formulario que está armado, en donde un listbox, que es uno de los más simples. Ustedes tienen que saber igual usar listbox y grillas, acuérdense. Después podemos hacer algo con grillas si quieren, pero es lo mismo. Porque es más fácil, más rápido. Todos los labels que identifican cada dato que se va a cargar. Cada dato, el DNI como es un int, se le está poniendo un numeric updown. ¿Para qué? Para no hacer una conversión de un string y evitar de que si me pone una letra rompa y todo eso. Vamos a la más fácil, que es ponerle un numeric updown. Nombre y apellido son string, fin, fecha de nacimiento, uso un datetime picker. ¿Para qué? Para evitar también todo el problema de si me ponen un texto, que si me ponen mal una barra, que si no me lo completan bien. Con este datetime picker, sí o sí me carga una fecha. Me puede cargar cualquier fecha, o me lo puede dejar por defecto. Yo agregué una pequeña validación para que vean cómo manejar eso con este control. Dirección teléfono, 2 strings, que no le doy ni bolilla. O sea, con que haya algo cargado, listo. Después podríamos ver validaciones y demás de cómo validar un formato de teléfono y esas cosas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, la primera funcionalidad que debería desarrollar para empezar a armar mi sitio, perdón, pero doy un curso de un sitio y tengo el sitio en la cabeza. Para poder armar mi programa es, bueno, registrar un alumno. Lo primero que tengo que hacer es registrar, porque de hecho es lo que me dice acá.
Me dice, primero registrar. Ustedes traten de siempre leer todo primero y una vez que leen todo, ir por lo que les vaya dando la funcionalidad. Para probar, eliminar, primero tienen que registrar. Entonces, sí o sí, tienen que hacer registrar. Porque si no hacen registrar, les va a ser mucho más difícil armar todos los demás. Entonces, vamos a registrar. Acuérdense, tenemos acá los eventos, las propiedades, le ponemos el texto que queremos, el name que sea acorde para que podamos identificar ese control correctamente y no que se empiecen a llamar button 1, button 2, button 3 y sea todo un quilombo. Y las propiedades que querramos. Yo solo le cambié el texto. Fin. Y después el evento. El evento que es el evento de clic. Y no estoy haciendo más nada. Vamos al evento de clic. ¿Qué hay acá? Hay un método privado que valida los datos cargados. Y fíjense que devuelve un booleano. ¿Para qué? Para agregar un poco de validación y no dejar cargar cualquier cosa. Ahora después lo vemos, pero no es más que un if atrás del otro en donde valida que haya texto y que haya algún dato en particular. Entonces, una vez que se validó todo eso, ¿qué hacemos? Esperen que voy a abrir acá. Yo no sé por qué no. Ah, sí, ahí me anda el Zoom. No sé por qué antes no me andaba. Porque no me andaba de este. No sé, antes lo podía hacer, pero no. Tengo algo que. No importa, igual lo de la derecha ya lo sabe. Entonces, ¿qué hago en mi formulario? Primero que genero una lista de alumnos. Después vamos a ver por qué tengo un alumno seleccionado, un tipo de dato que es alumno, que es como el nodo seleccionado. Esto por ahora no lo hacemos. Nosotros por ahora lo que necesitamos es, bueno, tener mi lista de alumnos, que es esa lista que yo generé. O sea, yo trato de decirlo para cómo es la mejor forma de ir desarrollándolo. Primero armo la lista, después hago el nodo, después vengo al formulario, armo todo esto. Después vengo acá y digo, bueno, ahora ya agrego la lista, listo, entonces ya tengo la lista. Entonces digo, bueno, ahora de mi lista, ¿qué hago? Bueno, yo en mi lista quiero que pueda agregar alumno. Entonces, agrego alumno. Supongamos que ustedes se dan cuenta que quieren hacer otro método. Una forma para mí que está buena de ir haciéndolo es, dicen, yo en la lista en realidad necesito que tenga otro método que sea agregar alumno al principio. Bueno, lo escribo, pongo agregar alumno al principio y pongo qué parámetros le voy a ir pasando. Entonces, supongamos que le voy a pasar solo el DNI. Esto es una suposición, lo estamos viendo ahora. Para que vean esta pequeña pavada. Supongo que le voy a pasar DNI y nombre, porque cuando los agrego al principio solo quiero guardar DNI y nombre porque me pintó. Pegan esto y después vienen acá, apretan Alt, Enter y ya les pone generar método automáticamente. Entonces ya les generó el método. Obviamente no va a funcionar porque si ustedes ingresan al método está vacío, pero ya les arma la estructura necesaria. Entonces ustedes desde afuera se van armando los métodos que necesitan, van programando y después arman la funcionalidad. Es una forma, hay algunos que lo hacen de otra forma. Cuando lo hagan de esa forma, les va a generar, en vez de público o privado, les va a decir internal. Por ahora es lo mismo, olvidémonos, internal es como público. Después, en programación orientada a objetos, lo van a ver con más detalle cuando vean los ámbitos, las visibilidades y todo lo demás. No quiero que se compliquen ahora con ese. Si cualquier cosa lo buscan, después lo buscan en la MSDN o en algún lado. Entonces, eso es como una forma de ir generando métodos cuando se dan cuenta que le falta algo para ir escribiendo un poquitito más rápido. Ahora, yo que tengo acá, agregar alumnos al final. Alumno al final. Entonces yo agrego un alumno al final. ¿Y qué le paso acá? Le paso los datos del alumno. Esta es una forma que también está buena porque te abstraes un poco de cómo lo hace internamente. Yo no es que creo un nodo, no le pongo el siguiente y se lo paso, sino que directamente le paso la información.
digo, bueno, mira, agregá a este alumno que va a tener este DNI, este nombre, este apellido, esta fecha de nacimiento, esta dirección, este teléfono, y fin. Eso le digo a la lista. Listo. La lista me podría retornar ese alumno si yo quiero, pero en este caso no me la retorna porque no lo voy a usar para nada. Y acá la lista, en su comportamiento interno, es quien crea el nodo y se lo agrega a sí mismo. Es una forma. La otra forma también se puede usar. Vean ustedes cuál es el más práctica. Esta forma es un poquitito mejor porque si ustedes cambian la estructura, no cambia este método. Entonces, si ustedes después quieren cambiar en realidad al alumno, quieren cambiar algo, no sé, le quieren agregar un identificador interno, se lo agregan acá al identificador interno y no tienen que modificar algo de afuera. Pero bueno, eso ya va más para la programación orientada a objetos. Solo quería también mostrar esta forma. Entonces le pasan todos los parámetros y ¿qué hago? Genero un alumno, un nodo alumno, y después hago lo mismo de siempre. Bueno, me fijo, ¿está vacía mi lista? Doblemente enlazada. Si está vacía, mi alumno nuevo pasa a ser el inicio y el fin, porque es el único que tengo. Si ya tengo uno, ¿cuál va a ser? Va a ser, vos podrías haber hecho un nodo en otra clase separada. O sea, el nodo está hecho en otra clase separada porque es el alumno. El alumno está en una clase separada. Ah, profe, o sea, entonces el que dice lista alumnos nos va a guardar, o sea, los nodos. O sea, solamente va para los Claro, nodos. claro. Porque Lista la, alumnos, ¿Cómo? No, porque te la clase escucho, perdón. No, no te presencial escucho. me acuerdo que tenías clases separadas de alumnos, perdón, de nodos directamente. O sea, una Claro, clase pero especial es para esto, nodos, ¿eh? por ejemplo. Es que es esto. Fíjate que Ah, acá, ok. a la derecha, tengo mi clase separada para nodo. Lo que pasa es que a nodo lo llamé alumno. ¿Entendés? Ah, ok, ok. O sea, acá tengo la clase separada para alumno, nodo, si querés le ponemos nodo, y la clase separada para la lista. O sea, están en dos clases separadas. Lo que estoy haciendo acá es tener un puntero a mi nodo, a el inicio de mi lista y un puntero al fin de mi lista. Y acá lo que estoy haciendo es instanciar un nuevo nodo y guardarlo en esta lista, pero no lo estoy definiendo. El nodo definido está acá en una clase separada. ¿Eso se entendió? Sí, o sea, lo que haces entonces es, los haces separados en diferentes clases y esos mismos después Sí. los llamás por el namespace para el formulario. Sí, todo, cuando ustedes Ah, ok. crean algo desde cero, el namespace siempre es el mismo. El namespace se lo da el proyecto. O sea, si El yo que creo da una el clase, namespace, directamente me va, o sea, me va a formar ese namespace, ese mismo namespace. sí, mira, creamos una hora, mira. Vamos a crear una clase que le vamos a poner eh, nodo. Suponete que decimos, no, para, quiero también tener un nodo. Le ponemos nodo. ¿Sí? Y fíjate que el nodo ya está en ese namespace, ¿entendés? Entonces todos van a ver nodos. Yo vengo a la lista y si quiero digo, la lista además va a tener eh, un nodo loco, que no va a servir para nada, porque no es nada. Bueno, lo tiene ahí. Y así se va armando el programa, digamos, es donde vamos generando estas clases, relacionándolas, pero está bien la pregunta y háganla, porque si quedan con esas dudas en la cabeza, después se les arma un quilombito. Por eso, cuando lo estuvimos viendo en la clase presencial, está bueno que lo hagan y ahora aprovechen. Capaz que les da cosa porque tienen que hablar, no sé, porque allá después todos empezaron a preguntar. Entonces, pregúntenlo acá también si tienen dudas. No, desgraciadamente no lo podemos hacer presencial de nuevo este cuatrimestre. Y además, una hora es más el tiempo que perdemos viajando que estando ahí. Pero pregunten. Porque por más que le parezca una pavada, si tienen la duda, alguien más la tiene. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí eso entonces? Lo de el tipo de dato externo que yo estoy generando, lo estoy asociando. Oh, ahí me pusieron, no. Bueno, nodo, lo vamos a dejar ahí para que quede como una clase.
Entonces yo tengo nodo y agrego al final, por ejemplo. Entonces yo acá tengo agregar al final. Si yo tuviera que agregar al principio, tendría que cambiar un poquitito la lógica. Pero esto prefiero dejárselos para que lo hagan ustedes, para que mi idea era que ahora, después de esto, ustedes agarren y hagan agregar al principio, por ejemplo, para que practiquen y se den cuenta si comprendieron la lógica. Ahora, vamos a ver el registrar. Perdón, pero estaba viendo, estoy viendo de reojo también el partido de Vélez y acaba de hacer un gol y me estaba poniendo un poco nervioso. El muerto ese que se agarró 80 goles. Bueno, no, porque se había errado 2 goles solo contra el arco y dije, este muerto. Bueno, por lo menos lo hizo. Fin. Entonces, nosotros vamos a ver ahora, por ejemplo, registrar. Registrar, tenemos este validar. Validar datos cargados es algo que está bueno hacer para no generarse quilombos después y que puedan agregar cualquier cosa y que la lista quede mal, quede con datos raros. Entonces, ¿qué estoy haciendo en validar datos cargados? Fíjense, devuelve un booleano. O sea, si son válidos, hago la funcionalidad de agregar y si no son válidos, no hago nada. ¿Por qué no hago nada? Porque este método va a ser el que genere la solicitud de cargar bien. Entonces, ¿qué hago? Pongo un booleano, los datos están bien cargados y después me pongo a validar. Si en el número me pusieron algo que es 0 o menos, digo que no están cargados, le muestro un mensaje cargue el DNI y le pongo un foco en el DNI. Ahora, si me cargan DNI 1, va a andar. Bueno, no estoy haciendo un super sistema que quiero validar todo. Quiero validar lo justo y necesario para que ande el DNI, o sea, para que me cargue cosas, sí, y que no me los deje. La profe consulta, en lo que es DNI, nosotros sí. Podríamos decir la cantidad que en realidad, viste la cantidad, o sea, los dígitos del DNI, no sé, no me acuerdo cuántos son, pero vos podés poner esa cantidad. Si no va a poner esa cantidad de dígitos, no se podría cargar el DNI. Como que el length del tamaño del int sea 6, ¿cuántos serían? 6, 7, 8. Sí, a ver, eso lo podemos, mira, si quieren hacer, no, yo no sé, yo sinceramente cuando lo hice, no me acordaba cuántos números eran el DNI, entonces dije, ya fue, que quede así. Si ustedes me dicen que son 8, supongamos, ¿qué podemos hacer? Más fácil. Decir que el valor mínimo tiene que ser el, ¿cuál es? 8 es 1.000.000, ¿no? A ver. 10 millones. 10 millones. Para mí hay menos de 10 millones, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay 8. Si le ponemos un mínimo de 10 millones, sí o sí va a tener que cargar algo de 10 millones. Entonces, 10 millones 1, ¿no? Y esa es la forma por ahí de controlar si es del tipo numérico, más que la longitud, porque la longitud me puede contar los ceros. Y acá le ponemos si el DNI es menor a eso, listo, y ahí ya agregamos esa variación, por ejemplo. Está bien. Yo lo que voy es, con esto no se maten, yo lo hice para que ustedes vean una forma de validar y demás. En el parcial seguro que no se maten, a menos que se pida algo en particular. Digo, en un principio de esto relájense, ¿no? Una forma de empezar a hacer esto es primero no validar nada, agarrar, registrar, y primero que registre. El último paso es agregar validaciones y cositas. Eso siempre para el final. Porque primero es importante tener la funcionalidad. Yo sé que muchos a veces arrancan por validar, por poner las cosas lindas. Pero primero tiren las cosas acá, tiren un botón, pónganle sí los nombres, los names bien, porque es lo importante, y después lo van refinando. Yo digo más que nada siempre pensando en instancias de examen, en instancias de evaluación y demás, aunque cuando uno desarrolla también lo hace generalmente de esa forma. Yo lo hago de esa forma, que no quiere decir que sea la única. Entonces, valido los datos y en caso de que alguno esté, le
freno la carga, porque fíjense que siempre es else, if. O sea, si el dato es inválido, vengo acá y ya termino. Entonces, no entro. Si como es if else, solo entra en alguno de estos si algún dato es inválido. Entonces digo, bueno, datos cargados false, muestro un mensaje y le pongo el foco en ese dato cargado. Y vengo acá. Y la única pavada, se puede decir, que está hecha acá, es que para la fecha de nacimiento puse una mínima fecha. Así como ustedes dicen en el DNI es 10 millones el mínimo, bueno, fecha de nacimiento, la persona viva más grande que hay nació el 1 del 1 de 1910, no puede haber nacido antes. Yo qué sé. Generalmente se elige una fecha para identificar si me cargaron algo o no. Entonces, si me dejaron esta fecha, lo tomo como que no está cargado. Si la fecha es mayor a esto, quiere decir que ya yo asumo que me cargaron algo. ¿Me pueden haber cargado cualquier cosa? Sí, uno no puede tener todas las variaciones del mundo, pero por lo menos tiene que tener las variaciones más a grosso modo para que no hagan cualquier cosa. Y después, un detalle que es, nosotros registramos. Una vez que registramos, para el resto de las funcionalidades que me pedía, que era eliminar alumno, actualizar, ¿qué necesito hacer para poder hacer estas acciones? Para poder hacer esto, eliminar alumno, actualizar alumno, agregar después el seleccionado, agregar antes del seleccionado. ¿Qué necesito hacer para poder hacer eso? Vamos, tírenme cualquier fruta o algo. Por lo menos quiero saber que alguien está ahí vivo. Identificar el seleccionado. Muy bien, identificar el seleccionado, perfecto. Muy bien, Hugo. Entonces, tengo que identificar el seleccionado. ¿Cómo lo identifico? Ustedes por ahí ya lo saben. Vengo acá y tengo acá este listbox, todos los tienen, que es el listbox, el data grid, todos tienen una forma de identificar cuál estás seleccionando. Y además tienen una forma de decirle cuánto les dejo seleccionar. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. En este caso, yo estoy dejando seleccionar uno solo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero se le dice Selection Mode, fíjense, ¿cómo dejo seleccionar? Uno, multi-simple, multi-extended, que ni me acuerdo qué es. Después mírenlo en la documentación. Entonces yo dejo que seleccione uno solo. ¿Para qué? Para no meterme en quilombo. Podemos dejar seleccionar más de uno, pero en este caso ninguna funcionalidad requiere más de uno. En el otro ejemplo sí. Después lo vamos a ver. Y además de hacer eso, después ¿qué tengo? Bueno, ahora me suscribo al evento de cuando el seleccionado cambió. O sea, quiero saber qué pasa cuando el seleccionado cambia. ¿Para qué? Para saber cuál seleccionaron. No sé qué acción voy a hacer. Pero yo primero necesito saber cuál seleccionaron y después, sobre ese, alguna acción voy a hacer. Entonces, vengo a este evento y ¿qué hago? Me guardo el seleccionado. Vengo acá, obtengo el selected item y le digo que es del tipo alumno. ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo acá? Que es decirle de qué tipo es a un tipo de dato genérico. ¿Cómo se llama esa acción de hacer eso? De ponerle entre paréntesis adelante. Casteo. Casteo, muy bien. Hugo casi que ya tiene el examen aprobado, el resto no está diciendo nada. Lo digo casi lo tiene aprobado porque esas son... ¿Yo por qué hago estas preguntas? Son cosas que van a tener que tener claras. Pueden salir preguntas de ese estilo. Yo acá estoy haciendo un casteo, que justamente es decirle a un tipo de datos que es de este tipo de datos. Ahora, esto tiene que ser posible, no lo puedo hacer con cualquiera. En este caso, selected item es object. Entonces yo le digo que es de tipo alumno. Siempre tiene que ser otro tipo de dato que sea como... de object se puede con cualquiera, pero hay otros que hay que tener cuidado y demás. Bueno, entonces fíjense, yo acá ¿qué hago? Me guardo el seleccionado. ¿Por qué? No hago más nada. Y porque yo no sé
qué acción va a querer ejecutar, pero por las dudas me lo guardo. Es capaz que no ejecuta nada y me lo guardé al Pepe, y bueno, sí, me lo guardé al Pepe. Podría haberlo hecho en este momento, si quiero. Supongamos, vamos a ver eliminar seleccionado. Yo vengo acá y me fijo, ¿tiene alguien seleccionado? Si tiene alguien seleccionado, hago eliminar seleccionado. Si no, no hago nada, porque no voy a eliminar un seleccionado de alguien que no está seleccionado, claramente. Ahora, en vez de hacer esto acá, yo podría hacerlo acá. Y decir, if selected item es distinto de null, entonces hago esto y lo hago con selected item. Fíjense que es lo mismo. Acá me falta un paréntesis porque lo estoy agarrando, tengo que castearlo porque si no es de tipo offset. Fíjense que es lo mismo, pero a veces está bueno hacer eso de la variable porque queda un poco algo de más y no sé qué. Ah, lo del número. Hace poco aprendí el Ctrl-Shift-Z que no lo usaba nunca y casi que es mi vida. Ojalá pudiera hacer eso en la vida, hacer Ctrl-Z y Ctrl-Shift-Z. Uno viviría mejor. Era eliminar, perdón. Entonces digo, por eso lo estoy guardando en una variable, porque queda más claro visualmente, pero no es más que otra cosa. Esto se entiende, ¿no? Por las dudas, pregunto. Bien. Por lo menos alguien más que Hugo me contestó. Gracias, gracias. Entonces, una vez que tengo el seleccionado, le digo eliminar alumno. Pero fíjense acá cómo la abstracción de la lista tiene otra funcionalidad. Esto se podría hacer de distintas formas. Yo podría pasarle el nodo directamente y decirle, elimíname este nodo que pertenece a tu lista. Pero esto es una forma más abstracta, en donde yo le digo, mira, elimíname el alumno con este DNI. ¿Qué problemas tenemos acá? Bueno, podría tener DNIs repetidos, me va a eliminar el primero que obtenga, va a depender de la funcionalidad de la lista. Pero esta es como una forma más abstracta. Yo le paso el DNI y le digo, toma, elimíname este alumno. Y la lista se encarga de hacerlo. Como que desde afuera yo no me estoy fijando si son nodos, si los guardan no sé qué. Lo puede guardar en papeles si quiere. Yo le digo, eliminame este DNI. Sería raro que lo guarde en papeles, pero... ¿Pero eso lo seleccionás desde la grilla? Yo esto lo seleccioné, claro, desde la grilla. Desde esta lista, que en realidad no es una grilla, es un listbook, pero bueno, es lo mismo. Yo desde ahí obtuve mi alumno seleccionado, que es del tipo alumno. Ahora, que así sea como lo guarda internamente, a ver, sabemos que lo guarda con el tipo alumno porque yo lo estoy obteniendo y lo estoy guardando así, pero no es obligatorio usar los mismos tipos de datos. Podría la lista retornarme a mí un tipo de dato que no sea el que maneja internamente. Yo acá lo hago de esta forma, ¿se entiende? Esto es más abstracto, digamos. Yo podría poner, supongamos, acá una funcionalidad donde me deje cargar un DNI y yo le diga eliminar este DNI. Y si existe me lo elimina y si no, no. Y la lista me lo deja, porque no busca un nodo, ¿se entiende? Yo lo obtuve desde el nodo, obviamente, que en realidad no es del nodo, de la clase alumno, pero yo le digo, toma, elimina este DNI. Igual es casi lo mismo, yo para que vean dos formas y no se acostumbren a una. Ustedes lo que tienen que hacer como futuros ingenieros y un licenciado, creo que era uno, no sé si había alguien más que también iba a ser licenciado. Lo que tienen que hacer es saber cuáles son todas las opciones que tienen y después tomar la que mejor les venga a ustedes, pero lo importante es que sepan que existen varias opciones y no quedarse con que hay una sola opción. Entonces, yo le paso el DNI y le digo, elimíname este DNI. Bueno, ¿qué funcionalidad tengo que hacer? Y primero me fijo, ¿tiene algo la lista? Si no tiene nada, no hago nada, porque no voy a eliminar un DNI de una lista vacía. Ya claramente está eliminado porque no hay nada.
Entonces, si tengo que eliminar, si tengo algo en la lista, bueno, ¿qué hago? Una función, buscar alumno. ¿Por qué? Porque a mí me pasaron un DNI, no me pasaron un nodo de la lista. Entonces, bueno, busco el nodo, a ver cuál es. Y después que busco, el anterior. ¿Por qué busco el anterior cuando busco el nodo? Escucho ruidos de puerta y mi novia se fue. O sea, o me están robando o volvió. Bueno. Bueno, lo que pasa es que ustedes ya están viendo el código, pero... ¿Por qué busco también el anterior? Porque necesito saber quién es el anterior, porque ¿cómo elimino en una lista? Hago que me salteen a mí mismo, básicamente. Una lista es un nodo al lado de otro, al lado de otro. Entonces, cuando yo me elimino, digo, bueno, a mí déjenme de lado. Entonces, el que está antes que yo en la lista va a apuntar al que está después que yo en la lista. Y a mí me saltean. Y listo. Y cuando a mí me saltean, listo. Yo ya quedé suelto ahí en la memoria. Después viene el garbage collector, me borra. Pero necesito sí o sí primero encontrar al nodo que tengo que eliminar. Y después necesito encontrar el nodo anterior al que tengo que eliminar. ¿Eso se entiende? ¿Por qué lo necesito? Hoy estoy preguntando mucho, pero necesito. No los tengo en vivo como la otra vez, que le veía las caras, que por ahí estaban todos re perdidos y por lo menos le veía las caras perdidas. Acá por lo menos necesito checks o cosas. Bien. Uno me dijo sí, sí, 3. Bien. Entonces, obtengo el elemento y obtengo el anterior. ¿Cómo obtengo el elemento? Después lo vemos. Pero cuando yo estoy parado en esa es la gracia de la abstracción y del encapsulamiento y todo lo demás, pero principalmente de la abstracción. A mí no me importa cómo busco el elemento. Yo sé que le digo buscar alumno, DNI, y me trae el alumno, si está o no está. De hecho, nos paramos acá y fíjense que ustedes lo van a ver chiquitito, pero dice retorno del alumno que corresponde al DNI pasado, null en caso de no existir. Joya, con ese comentario ya no me importa si lo hice yo, si lo hizo .net, quién lo hizo. Yo ya sé que anda, que me dice eso ya, le creo. Entonces, tengo ese elemento. Y me dice null, no sé qué. Y después el anterior. Bueno, ¿qué puede pasar? Que esté eliminando, primero que me pasen un DNI que no existe. Entonces, ¿qué tengo que chequear? Bueno, el DNI que me pasaron se pertenezca a algún alumno que está en mi lista. Entonces digo, bueno, joya. Yo se los dejé comentado para que les quede. Esto después lo voy a subir, lo voy a tener. Lo único que aclaro siempre es, yo dejo esto comentado y este código, no para que después copien y peguen en los exámenes, porque en los exámenes pueden llegar a copiar y pegar, puede venir la devolución, la defensa porque me doy cuenta que está muy copiado y pegado y la pueden hacer bien. En el final van a tener que programar ustedes. Y ahí va a estar más complicado. Entonces traten de meterle ustedes. Bueno, en fin. Alumno eliminar. Si está el alumno eliminar, bueno, ahora me fijo si tengo un anterior. ¿Por qué? Porque podría pasar que justo estoy eliminando el primero, el inicio. Entonces, si no tengo el anterior, supongamos que estoy eliminando el inicio. Ya está. Es más fácil, porque le digo, mi alumno a eliminar, el siguiente del que quiero eliminar va a ser el inicio. Listo. Y el anterior de mi siguiente no tiene null. Y ahí el alumno a eliminar dejó de existir. ¿Por qué? Porque en la lista dejó de existir. ¿Por qué? Porque el inicio de la lista da a quien estaba después que yo, y quien estaba después que yo ya no apunta más a mí, apunta a null, porque está en el inicio de la lista. Entonces, si estaba en el inicio, listo. Ya ahí me eliminé. ¿Eso se entiende? Check, bien. Igual me lo dijo, está, bien, necesito uno más, aunque sea joya Tomás. Porque si no lo veía solo a Hugo, que Hugo la tiene más clara, me parece, o no, o me da la impresión. Bueno, entonces, si es el del inicio es más fácil. Si no es el del inicio, bueno, ¿qué hago? Al alumno anterior, al que tengo atrás, le digo, che, mirá, el siguiente va a ser el que está delante mío. Es como cuando te vas de alguna fila y le decís, che, guardame el lugar y te vas, bueno, pero no volvés nunca más.
Entonces, al alumno anterior le decís, che, tu siguiente ya no soy más yo, soy el que viene después que yo. Y si tengo a alguien después que yo, al que está después que yo, le digo, bueno, tu anterior ya no soy más yo, soy el que está tras mío, es mi anterior. Entonces ahí es como que mi anterior ve al que está después que yo, y el que está después que yo ve al que está antes que yo, paso a ser un ignorado en la lista. Listo, entonces quedo en la nada. Eso es ser eliminado de una lista. Después el garbage collector, cuando vea que yo estoy ahí paviando solo en ningún lado, me borra. Este detalle, ¿por qué está puesto que el siguiente sea distinto de null? Porque podría ser que justo esté eliminando el final. Entonces, si estoy eliminando el final, al que está antes que yo le digo que el siguiente es mi siguiente. ¿Mi siguiente cuál era? Null, porque yo soy el fin. Entonces mi siguiente es null, entonces mi anterior, el siguiente, va a decir null. Ahora, tengo que avisarle a la lista que como yo era el fin, el nuevo fin es el que está atrás mío. ¿Se entendió eso? Si entendieron esto, ya está. Tienen aprobada la materia, podemos hacer el examen la clase que viene. Porque básicamente todo se basa en esto. Después cambiarán los comportamientos de cada una de las cosas, pero es esta asociación de nodos y de punteros es la lógica que vamos a ir manejando para cada una de las cosas. ¿Se comprendió esto? Si me dicen que sí, no es, igual ya el examen ya lo pusimos en la fecha, pero digo, quiero saber si se comprendió. Mirá cómo ahora me ponen... tenían miedo de que si me decían que sí, cambiamos la fecha. Tranqui, la fecha ya quedó, pero quiero saber si lo comprendieron. Lo que yo quería decirles es, esto es el core de esta materia. Conocer la relación entre nodos y punteros. Y saber estos jueguitos que tengo que hacer. Que al anterior le tengo que decir que el siguiente ahora es el siguiente, que al siguiente le tengo que decir que el anterior es el anterior, y listo. Y eso lo mismo va a ser para una pila, cola. O sea, cuando yo saque una pila, va a ser esto, lo voy a hacer con el tope, y así con cada una de las cosas. Entonces, fíjense que no hay mucha vuelta que darle. Y después, ¿qué está haciendo esta super lista doblemente enlazada? A la cantidad de alumnos le dice menos menos. A la propiedad privada le dice menos menos. ¿Por qué? Porque me eliminaron un alumno de mi lista. Entonces digo, bueno, menos menos. Hay un alumno menos. Fin. ¿Por qué? Porque es distinto al alumno. Ay, bien, bueno. Ganó Vélez de pedo, pero por lo menos ganó, que es lo importante. Y después veo el partido, tranquilo. Bueno, se entendió esto, ¿no? Acá estoy haciendo menos menos, listo. Con este manejo ustedes ya pueden manejar casi todas las cosas. Sí, después me resumen, tranqui. Entonces, si comprenden esto, ya casi están con un pie adentro de programación orientada a objetos. Ahora, esto es eliminar. Vamos a ver, agregar antes de un seleccionado. Y ya con eso tendrían que tener resto. Y después les muestro el ejemplo de pila, de lista, y después me gustaría que se queden practicando ustedes con otras cosas. A ver, si antes de ir al ejemplo si yo tengo que agregar antes del seleccionado, ¿cómo lo pensarían? Di a alguien que me lo vaya diciendo cómo le parecería que hay que desarrollarlo. Así nomás, digo, sin codificar, pero decir, bueno, ¿qué debería hacer? ¿Pero a qué se refiere, profe? Claro, digamos, yo tengo que agregar esta funcionalidad que se quiere a realizar es agregar un nodo, o sea, agregar un alumno antes del seleccionado. O sea, antes del seleccionado, ¿cómo lo programarían? Un pseudocódigo hablado. Digo, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que buscar el nodo, seguramente. Y después, ¿qué tengo que hacer? Con los punteros y demás. Así como yo antes les dije que para eliminar yo tengo que hacer que el que está antes que yo apunte al que está después que yo, para agregar antes del seleccionado, ¿qué tengo que hacer?
que apunta al seleccionado. ¿Que quién apunta al seleccionado? O sea, que al nodo seleccionado. El nodo seleccionado. O sea, no sé cómo explicártelo, profe. Pero yo me Bueno, entiendo. bueno, está bien. Estoy intentando Si de vos te analizarlo en la entendés. cabeza y decirte al mismo tiempo, ¿viste? Y nada. No, no, está bien, no hay ningún problema. Digo yo porque eso es un poco la forma, a mí me gusta un poco tratar de que empiecen a comprender la forma en que uno va desarrollando y va empezando a pensar eso. Es como si antes, digamos, se tendrían que poner a hacer, si no, el diagrama de flujo, ponerle, esto como al no ser estructurado, no, pero a pensar el pseudo algoritmo. Entonces, bueno, sí, selecciono el nodo. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nuevo nodo, porque voy a tener mis datos, y voy a hacer que ese nuevo nodo que cree, el siguiente, sea el nodo seleccionado. Y que el nodo seleccionado, como dijiste vos, apunte para atrás, o sea, su anterior, sea el nodo nuevo que agregue, porque estoy agregando antes del seleccionado. Y ahí ya lo programé. O sea, ahora lo vamos a ver en código, pero eso primero uno lo tiene que tener claro en la cabeza. Créanme, si no lo tienen claro antes, después no lo pueden programar. Entonces, es fácil. Creo un nodo nuevo, tengo el seleccionado y, bueno, digo, al nodo nuevo, tu siguiente va a ser el nodo seleccionado. Y el nodo seleccionado, tu nuevo anterior va a ser este nodo nuevo. Y ahí listo, ya lo metí al nodo en la lista. ¿Y qué me falta? Que el que estaba antes del seleccionado, ahora su siguiente, sea yo, porque es como que yo me metí en el medio de dos personas. Es como ese ejemplo que yo le dije antes de la cola, que le decía, guárdenme esto y me fui. Bueno, ahora piénsenlo así, vuelvo. Entonces le digo, bueno, al que estaba atrás mío, le digo, bueno, che, ahora tu siguiente soy yo, y al que va a estar adelante, le digo, che, tu anterior soy yo, porque esta es una lista doblemente enlazada. Por eso ahí hay una pequeña complicación. Eso se entendió, ¿no? Antes de verlo cómo está codificado. Sí, Hugo, bien. Gracias, Carolina, porque necesitaba alguien más que Hugo. Genial. Y Jonathan, bien. Entonces, ahí ya estoy. Ahora el único detalle que tengo que tener en cuenta, así como era para eliminar, es pensar, bueno, si justo estoy agregando antes del inicio, si justo estoy agregando antes del fin, esos pequeños detalles que por ahí se llaman casos borde, que son los casos particulares, que no son igual que el resto, que la mayoría, pero después en la mayoría yo agrego un nodo nuevo, al que está antes le digo que yo soy su siguiente, y al que está después, del que seleccioné, le digo yo estoy antes, listo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Alumno seleccionado, tengo alguno, valido los datos, ya estamos ganando abstracción, ya ni veo esto, yo ya sé que esto valida los datos. Entonces lo llamo en cada lugar que necesito validar datos, llamo a validar datos. Me olvido de cómo está programado. Y ahí pasan a ser desarrolladores. Después, en un momento, se olvidan hasta de cómo se programan las cosas, porque buscan cosas que ya están hechas. Pero bueno, eso está mal. Ustedes tienen que saber cómo hacerlo. Exclusivo guay, viajar, ¿por qué me mandan de la guay, Dios santo? Bueno, agregar alumno antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Agregar un alumno antes del seleccionado. Pero, fíjense, ahora yo necesito, ¿qué cosa decirle a la lista? Además de el nuevo alumno, le tengo que decir cuál es el seleccionado. Porque si no, no sabe agregar antes de quién. Entonces, en este caso, en vez de pasarle el DNI, le estoy pasando directamente el seleccionado. Le podría pasar el DNI del seleccionado y que la lista lo busque, pero acá le estoy pasando el seleccionado. ¿Para qué? Para que vean que se pueden utilizar las dos formas y que comprendan que hay dos opciones, que una es mejor. En realidad estaría mejor pasarle el DNI acá, pero también está bueno que vean las dos formas. Así como en eliminar se podía hacer de las dos formas, acá también. Esto se entiende, ¿no? Le paso antes de quién tengo que agregar y los datos de quién tengo que agregar. También le podría pasar directamente el nodo habiéndolo armado antes acá, pero mejor hacerlo así. Entonces le digo, bueno, agrega un alumno antes de ese.
Entonces, ¿qué hago primero? Y primero creo mi alumno nuevo, que es el nuevo que voy a crear. Entonces genero un nuevo alumno con esta clase, que es este nodo que yo había creado, que se llama alumno. Es un nodo alumno. ¿Por qué lo llamamos alumno? Para ya meternos en el dominio del problema. Es más, Tomás, que cursó metodología conmigo las dos, tiene que saber que nosotros tenemos que hablar en el dominio del problema y para ya estar con nuestro cliente que es quien va a utilizar el programa, no quien nos va a dar plata, para estar hablando en el mismo idioma. Entonces yo, si a quien le estoy haciendo este programa le digo nodo, y él no sabe lo que es un nodo, él sabe lo que es un alumno. Entonces yo digo, bueno, estoy haciendo un alumno nuevo. Al nodo lo llamo alumno. Y esto debería estar en minúscula, no sé por qué está en mayúscula. Bueno, en minúscula. Genero mi nodo nuevo, le pongo los datos, que ya estaban validados, podría validarlos acá, validate. ¿Y ahora qué hago? Ya me viene el seleccionado. Entonces no lo tengo que buscar. Si me vendría el DNI, yo tendría que buscarlo. Ahora, acá faltarían, si somos muy estrictos, faltarían validaciones de que el nodo que me pasaron en realidad esté en la lista. Pero sabemos que está. Entonces, es una forma simple de ya tener el seleccionado. Porque acá quería que se concentren más en la lógica de poner a alguien antes de un seleccionado. Directamente ya tengo el alumno de la lista. No tengo que buscarlo, ya me lo dieron. Yo ya estoy seguro que existe en la lista. Eso les quedó claro, ¿no? Por las dudas, porque yo a veces hablo y ahí está, bien Jonathan, y claro que está ahí, rápido. Ya me cerró el súper y me olvidé de ir a comprar bebidas. Voy a tener que gastar el pedido ya. Bueno, perdón, eso no tendría que haber ido. Bueno, entonces, tengo el anterior al seleccionado. ¿Qué necesito yo para agregar antes? O sea, yo tengo que agregar a alguien antes del seleccionado. Pero para eso, ¿qué necesito? Como dijimos antes, yo necesito saber en medio de quién me meto. Porque yo voy a estar agregando uno antes de uno seleccionado. Que alguien atrás tenía, seguro. Y si no tenía alguien atrás, era el inicio. Por eso lo vamos a ver después. Entonces digo, bueno, yo me voy a meter en el medio de dos alumnos. Entonces digo, bueno, dame el anterior del que seleccionaste. Bueno, entonces tengo el anterior. Y ahora me lo guardo en una variable, me lo reservo en una variable el anterior. Y lo llamo anterior al seleccionado, que para hacer acorde con los nombres, no le pongo auxiliar 1, auxiliar 2, aux-3, porque después no sé ni qué son. Le pongo nombres acorde. Entonces me guardo el anterior al seleccionado. Y después, ¿qué hago? Al seleccionado le digo, mira, tu anterior, ahora soy yo nuevo. Aparecí yo, que es el seleccionado, el que estaba adelante, que sabemos que existe. Entonces digo, bueno, ahora tenés un anterior, soy yo. Y al alumno nuevo le digo, bueno, mi anterior, yo soy el que me metí en el medio, mi anterior, ¿cuál es? El que estaba antes del seleccionado. Y mi siguiente, ¿quién es? El seleccionado. Es como que me metí en el medio. Esto es meterse en el medio, básicamente. Y ahora tengo que ver el caso borde, se puede decir, que es que antes del seleccionado no haya nadie. Si yo justo quise agregar antes del inicio, antes del seleccionado no había nadie. O sea, esto era anterior al seleccionado, era null. Entonces yo acá le dije al alumno nuevo, al anterior, null, que está bien, porque me voy a hacer yo el nuevo inicio. Pero eso lo tengo que comprobar. Entonces acá miro, bueno, si antes del seleccionado había alguien, bueno, el siguiente soy yo. Es como que ahí sí le digo al que estaba atrás mío, che, estaba yo acá, entonces me metí. Ahora, si no había nadie atrás del seleccionado, bueno, yo soy el nuevo inicio. Porque me estoy metiendo, así me estoy metiendo de una forma antes, contando desde el inicio. Por eso se llama antes del seleccionado y no después. ¿Eso se entendió? Bien, bien, hay dos.
voy por un check más, porque ya me estoy volviendo avaro, estoy ambicioso de checks. Ahí está, vamos, Ulrich me puso el check. Cuando digo así, a veces después me pone check, pero espero que hayan entendido. Bueno, listo, eso es, fin, agregar alumnos, no hay más vuelta que darle. Esto es todo lo que tienen que saber prácticamente de la materia. Después vamos a ver otras cosas, pero viendo el manejo de nodos, actualizar datos es más fácil. Actualizar datos, obtengo el nodo seleccionado y le cambio los datos. Fin, porque no estoy guardando en base de datos, nada. Yo ya tengo, es un puntero, un lugar. Le cambio los datos, listo, magia, quedó cambiado. Acá es donde tienen que tener en claro el concepto que traemos de programación estructurada de punteros. Donde todo está apuntando al mismo lugar de memoria. El alumno es un bloque de memoria que está en un lugar. Lo apuntan desde la lista y desde mi variable privada que guardé, pero los dos apuntan al mismo lugar. Entonces, cuando yo cambio esos datos, lo ve tanto la lista como mi variable de alumno seleccionado. Y ahí ya tendríamos toda la lista. ¿Les quedó más claro el tema de listas, por lo menos ahora? Así ahora vemos un ejemplito de lo de pilas y colas, y con esto ya más o menos quedarían casi todos. Sí, joya, bien. Sí, ahora sí, bien. Me gustan los ahora sí. Igualmente, por más que ahora les quede más claro, practiquen, porque si no practican, después se desaclarece todo. Porque después hay casos particulares. Este igual, se los voy a dejar claramente como ejemplo. Es uno bastante que tiene bastante información porque está agregar antes y agregar después. Pero bueno, después, acuérdense que yo les dejé, que lo vimos la clase pasada, pero al final después no le hicimos nada porque lo voy a guardar, no sé qué toqué, pero lo guardo. Acuérdense que yo les dejé el otro ejercicio, que era el de no me acuerdo cuál era, pero que era el ejemplo de la lista, para justamente mover a la derecha, intercambiar derecha e intercambiar izquierda. Ese háganlo. Ahora, si ya comprendieron mejor lo de la lista, pónganse a hacer ese, porque ahí se van a dar cuenta si realmente cuando quieren intercambiar para un lado, ahí les queda claro si lo comprendieron. Y este es otro ejercicio que es muy parecido. Fíjense, registrar paciente, registrar un nuevo paciente, eliminar un paciente en cualquier posición, actualizar pacientes, mostrar listado. Y dice realizar el ejercicio en forma de lista doblemente enlazada. Bueno, es lo que ya estaba hecho, lo que hicimos nosotros en el 2, con menos cosas. Entonces fíjense que esta es la versión por ahí más rebuscada, si se puede decir, la doblemente enlazada. ¿Qué diferencia hay si en vez de con una doblemente enlazada lo hago con una simple enlazada? Y que hay cosas que no me voy a tener que ocupar de la anterior. De la anterior no me ocupo, entonces es más fácil. Y si es circular, tengo que tener un chequeo. Si estoy en el fin, siempre tengo que mover el siguiente, tengo que ver un mínimo chequeo. Pero fíjense que ya estamos viendo detalles que cambian según el tipo de lista. Pero lo más importante es todo eso que vimos ahora. Ahora, cuando les muestre pilas, si ya comprendieron esto de listas con doblemente enlazadas, les va a aparecer una huevada. Porque